Buenas tardes. Bueno, hoy estoy un poco con la voz ronca, pero había prometido hacer este video y se los voy a hacer. Bueno, soy Karina Donantueno de Karina Arte Terapia y hoy te vengo a hablar un poquito de la crianza, ¿no? La crianza respetuosa, la crianza consciente, me gusta llamarle. ¿Por qué decimos crianza consciente? Porque cuando pensamos en criar con conciencia, o sea, un poco la idea es poder observar eh, qué nos están diciendo nuestros hijos cuando se comportan de determinada manera, ¿no? Antes que nada quiero leerte una frase que me gusta mucho de Laura Goodman, o algo que ella dijo, ¿no? Y es que cada individuo pueda conectar con su propia esencia, esa que estaba a la vista en el momento mismo de nacer, pero nadie pudo percibir, alentar ni acompañar para su máximo despliegue. Bien. ¿Qué nos quiere decir Laura un poco con esto, no? Que generalmente nos cuesta mucho acompañar a nuestros hijos y acompañarlos en lo que ellos son, ¿no? En su ser esencial, a que puedan desplegar eso que vinieron a hacer a este mundo. ¿Y por qué nos cuesta tanto? Porque, como hablábamos un poco, ¿no? en el video de ayer, nosotras tampoco fuimos acompañadas ni, ni, ni contenidas, ni nadie confió, ni nos ayudó a desplegar eso que vinimos a hacer en este mundo, ¿no? En general, ¿no? Quizás no todos, pero creo que la inmensa mayoría de nosotros no ha tenido como ese acompañamiento. Entonces no sabemos dar lo que no hemos recibido, es muy difícil. De hecho, no sabemos muy bien quiénes somos nosotros en esencia, entonces es muy difícil acompañar a otro con su propia esencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué se nos juega generalmente? Se nos juegan todos los patrones de crianza y de conducta heredados de nuestros propios padres, ¿no? Entonces, cuando nuestros hijos reaccionan de determinada manera o hacen determinadas cosas que a nosotros nos actualizan heridas infantiles o situaciones no resueltas en nuestra propia infancia o emociones no reconocidas de nuestra niña interior, entonces ahí es donde reaccionamos de manera desproporcionada frente a ellos y tratamos de como encasillarlos y encauzarlos hacia eso que nosotras necesitamos que sean, ¿no? Entonces, claro, ahí no los estamos acompañando a ser quienes vinieron a ser, no estamos como ayudándolos a desplegar su ser esencial. Entonces, ¿por qué me gusta como un poquito este término de crianza consciente? Porque es empezar a tomar conciencia de qué es lo que me está expresando mi hijo con su accionar, ¿no? Qué es lo que me está mostrando, qué es lo que me está pidiendo, qué es lo que necesita. Pero por sobre todas las cosas es empezar a tomar conciencia de qué me pasa a mí con eso que mi hijo hace, con eso que mi hijo me reclama, con eso que mi hijo necesita. Qué emociones, sensaciones, frustraciones se me despiertan a mí frente a este pedido. A veces decimos que los niños son muy demandantes, ¿no? Que, o inclusive algunos dicen, tengo un hijo o un bebé de alta demanda, ¿no? ¿Qué significa esto de la alta demanda? Porque podríamos nombrar, tengo un hijo o tengo un bebé que me requiere en un grado de demanda que yo no puedo satisfacer, ¿no? Entonces, ¿qué me pasa a mí que no puedo cumplir y acoger a este niño en todas sus necesidades? Muchas veces es más fácil decir que ellos son ¿no? los que están mal o los culpables a que nosotras quizás somos la que no podemos con todo esto que nos pide este niño, ¿no? Que, toda esta sombra que nos trae. Entonces, ¿qué nos pasa cuando estas reacciones, estas actitudes de nuestros hijos nos despiertan a nosotras estas emociones, ¿no? ¿Con qué conectamos? Si solamente conectáramos con un sentimiento y lo pudiéramos reconocer, o sea, podríamos gestionarlo y podríamos como acompañar a este niño, o no, simplemente podríamos decirle que no podemos acompañar o que en este momento no podemos satisfacer esa demanda. Pero la reacción emocional, que es esta que, como cuando, no sé, por ejemplo, un niño de repente tira un vaso de agua y nos moja todos unos papeles, y nosotras, ¿no? Salimos como, así como ogros,
¿qué hiciste? No te das cuenta. Y hablo de un niño pequeño, 2, 3 años, ¿no? Que es muy factible que se le caiga un vaso o que derrame un vaso de agua. Pero ¿qué pasa? Esa reacción emocional desproporcionada al hecho en sí, en realidad lo que nos hace es conectar, o sea, lo que nos pasa en ese momento es que conectamos con un montón de sensaciones y de emociones frustradas o reprimidas, eh, o, o sea, con aspectos muy sombríos nuestros que hemos tenido que reprimir y que desconectar para no sufrir, ¿no? Entonces, en vez de poder fusionar con este niño, entender, ¿no?, lo que le pasa y como adultos prever que ese vaso de agua no esté rondando alrededor de nuestros papeles, por ejemplo, porque es muy factible que este niño lo pueda derramar, eh, lo, que, lo que tenemos como que un poco revisar es qué automático, ¿no?, qué reacción automática nos despierta esta situación. Generalmente estos automáticos, donde nosotros reaccionamos, de lo que nos liberan es de poder, como decía antes, sufrir, porque cuando nosotros tenemos una reacción automática, rápidamente desconectamos de lo que sentimos. O sea, en vez de poder entrar en todo esto que nos actualiza el niño, lo que hacemos es reaccionar automáticamente, generalmente con ira, con violencia, ¿no?, con enfado, porque así no conectamos con el dolor, la tristeza, la frustración, la represión que hemos sufrido cuando éramos niños, ¿no? Entonces, lejos de ayudar a nosotras o a este niño inclusive, ¿no?, nuestra reacción automática, lo que hacemos es desconectar, ¿no? Muchas veces es más fácil enojarnos que entristecernos por algo y que acompañar a nuestros hijos en esto que le pasó, a pesar de nuestro dolor por nuestra niña interna. A ver si me explico, ¿no? Parece un poco un laberinto, pero bueno, pero creo que algo se entiende, ¿no? Entonces, lo que hacemos cuando tenemos estas reacciones desproporcionadas, automáticas, generalmente violentas, ¿no?, porque incluyen el grito, el enojo, el enfado, la furia, a veces el maltrato físico, en realidad ahí lo que estamos haciendo es escapar de nuestras sensaciones, escapar de nuestras emociones, de dolor, de angustia, porque este niño lo que nos viene a traer es una actualización de una vivencia infantil. A veces no es que sea la misma vivencia que nos actualiza, pero sí es una actualización de emociones y sensaciones sentidas en la infancia y que hemos tenido que enviar a la sombra, porque no nos han ayudado a gestionar justamente esas emociones, ¿no?, a reconocerlas, no las han nombrado, no nos han enseñado a esto, a sentirlas y qué podemos hacer con ellas, ¿no?, cómo podemos expresarlas, liberarlas, gestionarlas, sanarlas. Y acá es donde de niños vamos como incorporando un poquito nuestros introyectos, ¿no? O sea, si yo derramo el vaso y mi mamá se enfada de esa manera, entonces lo que yo estoy haciendo es terriblemente malo y evidentemente yo soy, por ejemplo, muy torpe, o yo soy inútil, o yo soy malo porque le mojo los papeles a mamá, ¿no? Entonces ahí empiezo a formar un montón de conceptos y de etiquetas sobre mí mismo que en realidad eso no soy yo, pero sí es lo que voy aprendiendo a creer que soy. Y ahí es donde me voy alejando, ¿no?, en principio, de mi ser esencial, porque empiezo a nombrarme a mí mismo o a sentirme nombrado a mí mismo con palabras y con etiquetas y con introyectos, decimos, ¿no?, en terapia Gestalt, en psicología Gestalt, que nos empiezan a definir, pero que en realidad no son lo que somos, ¿no? Nos empiezan a nombrar como el personaje que vamos a ir quizás formando en nuestra infancia, pero ese no es nuestro ser esencial. Y ustedes fíjense, ¿no?, que los niños, antes de desconfiar o de culpar a nuestros padres, preferimos nosotros hacer lo que sea, cambiar, dejar de ser quienes somos, dejar de sentir lo que sentimos, esconder, ¿no?, nuestras cualidades inclusive, no solo los aspectos aparentemente malos, con tal de ser queridos y aceptados en el clan.
con tal de que mamá y papá me quieran y me miren. Entonces empiezo a mandar a la sombra un montón de aspectos y a buscar qué es lo que necesitan mamá y papá para que me quieran. ¿Quién necesito ser para ser aceptado en esta familia, ¿no? Porque la pulsión vital, lógicamente un niño pequeño, yo digo pequeño, incluso un niño de 10 años, ¿no? 12 años, necesita de su padre para sobrevivir. No puede salir al mundo y valerse por sí mismo. Siempre va a necesitar de un adulto. Y en nuestro psiquismo, ¿quién mejor nos va a cuidar que mamá y papá, ¿no? ¿Quién más me va a proteger que mi propia madre? Entonces yo voy a hacer lo que sea con tal de que mamá me quiera y me acepte y me mire. Y ese hacer lo que sea implica hasta hacer lo que no quiero, hacer lo que no siento, ser quien no soy. Y ahí es donde empezamos como a formar este personaje, ¿no? Este personaje que le encaja a mamá, que le gusta a mamá, o donde consigo más mirada de mamá. Y bueno, hay un montón de introyectos que empezamos a internalizar. Yo no valgo, yo no soy suficiente, por ejemplo ¿no? Yo soy torpe, o yo soy despistado, o yo no soy inteligente, yo no soy bonita, no sé. Todo lo que sea que yo voy intuyendo y creyendo que mamá necesita para que yo pueda recibir su amor, más mirada, más aceptación de este clan y sobre todo de mamá, ¿no? Porque como decía siempre, en la primera infancia lo fundamental para un niño es la madre, por una cuestión biológica, inclusive, psíquica y también biológica. Después al padre lo vamos incorporando mediante el vínculo que vamos estableciendo con él y el permiso también que mamá da para que este vínculo se instale, ¿no? Para que este vínculo se crezca o se forme, ¿no? Se formalice. Entonces, ¿qué es acá vital? O sea, ¿qué sería vital de parte de nuestras madres? Esto de la fusión emocional, lo que un poquito les hablaba ayer en el video de Puerperio. Nosotros nacemos fusionados emocionalmente a nuestras madres. O sea, lo que ellas sienten, lo sentimos como propio. Entonces, tenemos como todo un registro de emociones y sensaciones de lo que mamá siente y le pasa. E inclusive hasta de un árbol generacional, ¿no? De nuestra ascendencia materna. Tenemos como todo un registro de sensaciones y emociones. Ahora, si nuestra madre estuviera fusionada emocionalmente a nosotros, entonces ella nos podría sentir y nos podría, como decía en un principio, ¿no? Ayudar a desplegar esto que vinimos a hacer a este mundo, ayudarnos a ser quienes somos, ayudarnos a gestionar nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestras vivencias. Pero ¿qué pasa? Generalmente mamá está escindida de nosotros, o sea, emocionalmente, o sea, mamá, como le quema tanto esta fusión emocional, porque implica entrar en su propio mundo sutil de emociones y sombras y vidas en la infancia, que a veces mamá escapa muy rápido de esta fusión, escapa a trabajar, escapa a... Y no digo que todas las mamás que trabajen no estén fusionadas, no, quiero decir que cuando usamos el trabajo como vía de escape, o estamos todo el día en casa, pero simplemente estamos todo el día haciendo lo que a nosotros nos importa, no estar en presencia real con este niño. Entonces, como estamos tan escindidas de estos niños, empezamos a interpretar desde fuera, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? Y ahí empezamos con esto de que, bueno, entonces necesitan un límite, porque si me demandan tanto y no les alcanza, o si, no sé, si derraman un vaso y me mojan mis papeles y no entienden que yo estoy trabajando y que necesito mi espacio, entonces les voy a tener que explicar y poner un límite para que ellos, no sé, doy un ejemplo así, ¿no? Pero empezamos a interpretar que este niño es demandante, a interpretar que este niño no tiene límites, a interpretar que este niño necesitaría, no sé, que seamos más estrictas. Pero eso es mirándolo desde afuera. O sea, no estamos sumergidas en el mismo océano profundo de emociones en el que ellos están, desde donde ellos nos sienten. Entonces, ese amor incondicional que se supone que deberíamos poder dar a nuestra cría, generalmente nos es muy difícil de dar,
porque a su vez nosotras no hemos tenido ese amor incondicional en nuestras propias infancias. Y fíjense, ¿no?, qué incondicionales son nuestros hijos hacia nosotras, con cuánto amor incondicional nos aman, que nos perdonan todo. O sea, aunque les hayamos pegado, gritado, dicho las frases más feas que podamos decirles en una reacción de estas automáticas, ellos así todo nos siguen buscando, nos siguen necesitando, nos siguen diciendo que nos quieren, no se van llorando por lo que le acabamos de hacer y mamá, 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 ¿no? Entonces, si pudiéramos nosotras de verdad sentir a estos niños, seríamos casi como que incapaces de hacerles daño, ¿no? O sea, ya de solo nombrar esto a mí como que se me eriza la piel de lo que muchas veces nos sale, ¿no?, esto automáticamente con ellos. Y nos pasa a todas, ¿no? Con más conciencia, con menos conciencia, es muy difícil manejar estas reacciones automáticas, porque justamente no se trata de manejarlas, ni de tener tips para ver cómo hago para no reaccionar violentamente con mi hijo. Los tips pueden servirme un día, dos, pero en el tercero otra vez va a salir mi reacción automática, porque es eso, es un automático que sale automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos hacer un camino de indagación personal profunda, honesta, auténtico, ¿no? Un camino de revisar nuestras propias infancias, de revisarnos a nosotras mismas, qué nos ha pasado, qué emociones tenemos atoradas, reprimidas, sombrías, que necesitamos sanar, expresar, liberar. Y bueno, y siempre digo, ¿no? Por un lado, bueno, ustedes saben que yo estoy en este proceso de aprendizaje con Laura Goodman, donde realmente ella propone un camino muy profundo para revisar todas estas heridas. Y por otro lado, yo hago una combinación con lo que es el arte terapia, que también es un medio que nos vincula directamente a nuestro inconsciente. O sea, en cada expresión artística que realizamos en los talleres o en las terapias individuales que doy, es como un acceso como así, directo a nuestro inconsciente, a nuestras vivencias infantiles, a nuestras emociones reprimidas o que tuvimos que acallar, a nuestros talentos, a nuestras virtudes reprimidas también. Porque es un lenguaje, el arte es un lenguaje que va ahí, directo a eso que no tenemos consciente, ¿no? Que ni sabíamos que teníamos o que estaba escondido. Y muchas veces tenemos grandes descubrimientos, ¿no? Situaciones a veces de abuso que salen a la luz, no solo de abuso físico y sexual, sino también de abuso emocional que salen a la luz. A veces creíamos que habíamos tenido infancias muy perfectas o muy felices y de repente, no quiere decir que hayamos sido niños muy tristes, pero sí a veces niños muy solos, niños muy poco sentidos, muy poco acompañados, y de todo eso no tenemos memoria, porque todo lo que no ha sido nombrado es muy difícil que lo tengamos en los recuerdos conscientes. Por eso el arte nos vincula con esos recuerdos corporales o recuerdos emocionales que justamente no están en nuestra conciencia y por medio del arte los podemos como traer a nuestro presente, para empezar a liberarlos, a sanarlos, a expresarlos. Y bueno, ¿y qué más? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, yo estoy acá en Puebla, México, pero también doy estas terapias y estos talleres online, así que en cualquier lado del mundo podemos trabajar. Después les voy a como postear algunos testimonios de algunas chicas con las que estoy trabajando, de Argentina sobre todo. Y bueno, y quiero como invitarlos a que aprovechen. En Puebla yo les diría que es como soy la única persona que da este método combinado, ¿no?, de biografía humana con arte terapia. Y bueno, yo no sé si esto se da en otros lados, pero bueno, en Puebla segurito que no hay otro. Así que bueno, los invito a animarse a probar estas terapias, estos talleres. Son muy sanadores, muy reveladores. Es una experiencia, ¿cómo decirle? O sea, por un lado es placentera, porque todo lo que sea creativo y es lúdico también. Pero sí, no les voy a engañar, ¿no? Es fuerte, es un encuentro con un montón de aspectos que a veces ni sospechamos que tenemos. Pero es algo revelador de ustedes mismos, ¿no?, de nosotros mismos, de
de empezar como a empoderarnos y a darnos cuenta que somos mucho más que ese personaje que nos tuvimos que armar y que construir para poder sobrevivir a nuestra infancia. Así que bueno, los invito a conectar con esos seres tan mágicos que somos, tan maravillosos que somos, y a que puedan reconocer esa luz que todos tenemos dentro. Bueno, me tengo que ir a buscar a mi peque. Así que a ver si mañana quizás les puedo dar otro y si no la semana que viene, ¿sí? Bueno, un beso enorme. Espero que estos videos les estén sirviendo. Y saludo acá a quienes están viendo. Adriana, hola Adri, Romy, ¿cómo estás? Ahí siempre mi fan. Y Gotzone, qué hermoso verte. Bueno, gracias chicas. Adiós.